Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen. Hoy vamos a hacer manitas de cerdo, que es una receta tradicional muy fácil de hacer, deliciosa y económica. Además es rica en colágeno, el cual es bueno para los huesos, las articulaciones y la piel, la cual lucirá con más luminosidad y menos arrugas. Así que si queréis hacerla, os dejo los ingredientes abajo en la descripción y al final del vídeo. Y vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos son 2 manitas de cerdo que equivalen a 1 kilo. En mi caso ya las he comprado limpias y cortadas. Pero si no es así, le podéis quitar los pelitos que tengan con un cuchillo o una cuchilla de afeitar, por ejemplo. También necesitaremos un trozo de pimiento verde y rojo cortados, un tomate, y una cebolla. A continuación pondremos las manitas en una olla a fuego medio alto y las cubriremos con agua. En el momento que el agua comience a hervir, sacaremos las manitas a un recipiente. Después apagamos la placa, tiramos el agua y limpiaremos la olla. Tras esto volvemos a poner la olla a fuego medio alto y le vamos a añadir 2 cucharadas de aceite de oliva, la cebolla, 3 dientes de ajo con un golpe dado, los trozos de pimiento y el tomate. Se mezcla todo bien. Colocamos las manitas y les vamos a añadir un poco de sal y pimienta, una hoja de laurel, una cucharadita de pimentón dulce, también conocido como páprica, y 500 mililitros de agua caliente que equivalen a 2 vasos o tazas. Cerramos la olla rápida o express y en el momento que empieza a salir vapor por la válvula, bajaremos la placa a fuego medio y esperaremos unos 45 minutos para que las manitas se hagan. Pasado este tiempo, apagamos la placa y esperaremos a que deje de salir vapor por la válvula antes de abrir la olla. También podéis hacer esta receta en una olla tradicional, moviendo las manitas de vez en cuando, pero tendréis que tener en cuenta que tardará más tiempo en ponerse tierna y tendréis que añadirle más agua. Una vez que hayamos abierto la olla, podemos comprobar que están tiernas con ayuda de un tenedor. Ahora volvemos a poner la placa a fuego medio alto e iremos moviendo la olla de vez en cuando hasta que la salsa se haya reducido a nuestro gusto. La probamos para ver si está bien de sal y de especias y la receta ya está lista. Con las cantidades que hemos hecho nos da para unas 4 raciones y yo ya mismo las voy a probar. ¡Qué cosa más buena, Dios mío! Tan riquísimas estas manitas. Muy tiernecitas, gelatinosas y un saborcito que es una delicia. Además, si queréis, podéis añadirle un tarro de garbanzos ya cocidos a estas manitas. Y con la salsita que tiene, vamos, os vais a chupar los dedos, chiquillos. ¡Qué cosa más buena! Así que os recomiendo hacer esta receta porque es que os va a encantar. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, te invito a que le des a me gusta. Suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho. Si la estás viendo por Facebook, te agradecería mucho si la compartieras. Y si quieres más recetas súper deliciosas como esta, no te pierdas nuestro libro Cocina con Carmen, Sabores de mi Andalucía, que lo puedes encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta el próximo vídeo.